Saludos a todos, qué bueno verlos una vez más. Yo soy Bruno Tovar. Mi nombre es Ernesto Vascopey y les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Esta opinión no te va a gustar. Definitivamente no te va a gustar. Bueno, 8º episodio ya y... Noto cierto estrés, Bruno. ¿Será por las elecciones? Por supuesto. No, para los que desánimo. Nos ven, desánimo más que otra cosa, sí. Para los que nos ven, pues, y como hacemos esto grabado, estamos a escasos días de las elecciones y, bueno, a mí personalmente me hace eco todo lo que hemos venido hablando desde el primer episodio de nuestro podcast hasta el día de hoy, donde nos hemos dedicado realmente a analizar, a destripar, si vale el término, las cosas que han ido pasando alrededor de las campañas. Mil disculpas también, estoy un poco resfriado, entonces la garganta no está dando mucho, pero bueno, se hace el intento. Decía, las cosas que han ido pasando en las campañas electorales, los dimes y diretes, de que si Evo se postulaba, no se postulaba, si era su derecho, no era su derecho, ver también el tema de las candidaturas, de los programas, ver quién lo hacía mejor, quién no lo hacía mejor, quién realmente ofrecía ciertas cosas, quién no las ofrecía, y pues como habíamos dicho en el anterior episodio, todo terminó siendo más de lo mismo. Todo terminó siendo más de lo mismo, repetido de siempre. Efectivamente, sí, ahí habría que destacar que efectivamente no creo ser el único, no somos los únicos que terminamos agotados luego de una campaña electoral que se ha caracterizado más por giros dramáticos, por suspenso y mal suspenso, que por propuestas y debates serios. Mencionabas la novela de la presencia o no del caudillo fugado, del enfermo o degenerado, como yo lo llamo, de Orinoca, en la papeleta. Hasta escasas semanas no estaba claro si iba a aparecer o no. Y eso distrajo a la opinión pública, generó una preocupación, un interés que creo que nos desviaron de los temas importantes, ¿no? Por no mencionar las candidaturas sucesivas del MAS oficialista, los percances administrativos del candidato Dunn, en fin, un montón de cosas que en lo personal, te digo, me han dejado agotado, casi hastiado de la política boliviana. Definitivamente a mí también me deja una especie de mal sabor de boca todo lo que ha pasado. De mi lado, por ejemplo, resalto mucho que esta elección, no sé si lo dije en algún episodio pasado, pero esta elección se ha sacado el premio a los peores candidatos de vicepresidente que hayamos visto jamás en nuestra historia. Literalmente todos aparentemente han salido de la nada, tanto así que en este momento creo que el más rescatable vendría a ser José Luis Lupo de la Alianza Unidad y quizás hasta Mariana Prada de Alianza Popular. Bueno, la señora Prado tiene la cualidad de hablar, a diferencia de su acompañante de fórmula, el señor Andrónico Rodríguez, cuya voz he escuchado, creo, 2 veces en lo que va del año. Pero sí, efectivamente, ¿no? El nivel ha sido bastante bajo en cuanto a vicepresidentes. Pero bueno, obviando todos estos malos momentos, este mal suspenso, esta campaña gelatinosa, aburrida en algún momento, pero al mismo tiempo desagradable, ¿tienes claro por quién vas a votar? No. Yo lamentablemente, incluso teniendo Ernesto y yo un poquito más de conocimiento, porque nos hemos formado en ese campo, teniendo un poquito más de conocimiento sobre el ámbito político que el promedio de la gente, no estoy queriendo ser más que otros, pero tengo que mencionarlo, estoy bajo la misma consigna de la gente común en este momento en la calle.
votar por el primero en las encuestas para que no salga el masismo. ¿Por qué? Porque ningún programa de gobierno me ha convencido del todo, ningún candidato me termina de convencer del todo, no hay tampoco de las personas que los rodean a los candidatos, ya sean candidatos a diputados, senadores o simplemente acompañantes, tampoco terminan de cerrarme. Es algo que creo que estamos igual con Ernesto muy de acuerdo. Todos los candidatos, todos los partidos, todas las alianzas han presentado reciclajes absurdos de programas, de campañas, de candidatos, de gente. Entonces, siendo más de lo mismo, es como que da igual, ¿no crees? Mira, coincidentemente, pero sin sorpresas, yo tampoco sé por quién votar. Hasta ahora no lo decido y probablemente lo decida cuando tenga la papeleta y un bolígrafo en la mano. Quizás ahí me anime a escoger a un candidato. Lo que sí sé es por quién no voy a votar nunca. Nunca voté por el MAS, cosa de la que me siento muy orgulloso. En mi tumba, como epitafio, quisiera que se escriba: nunca votó por el MAS, fue un hombre honesto, con principios, que jamás creyó en las mentiras de la izquierda. Anótalo, por favor, Bruno. No, por supuesto. Que quede registrado. Pero bueno. Si es que yo no muero antes, cerrando, por cómo va la situación. No, bueno, tal vez muramos de un ataque de bilis esta semana que viene, pero como te decía, cerrando este paréntesis, realmente no sé por quién votar. Y quizás coincido contigo en que no me han convencido las propuestas, no me han convencido los candidatos, y no me han convencido porque, como tú decías, hay un reciclaje, un tufillo, un gustito, un retrogusto a vetusto, a antiguo, ¿no? No es una cosa vintage, ¿no? Como un clásico del pasado, ¿no? Cuando uno aprecia la música de los 80, por ejemplo, qué bonito. No, realmente es como que un retorno a lo peorcito de nuestra cultura política. Y eso ha contribuido mucho al desencanto. A ese desencanto o a esa indecisión, al menos de mi parte, ¿no? Como tú mencionas, los reciclados, los políticos reciclados. No sé si te viene alguien a la mente. Muchas personas, de hecho. En las listas, hay que ser sinceros, en las listas de candidatos de todos los partidos, por favor, señores que ven esta opinión a través de la página Ernesto, a través de mis redes, o que nos han encontrado de alguna manera, nosotros sabemos quiénes son ustedes, sabemos cuando comentan, no, que Tuto, que Samuel, que joya de candidato y demás. Cada quien tiene su opinión, cada quien tiene su derecho, perfecto. No, nosotros no les queremos decir por quién sí y por quién no. Que cada quien vote exacto, por quien quieras. Sino que lo que sí les queremos decir es que no crean que solo Samuel había tenido reciclados dentro de sus filas, tanto en ideas como en gente. Tuto las tiene, Rodrigo las tiene, vamos, Andrónico, Eduardo los tienen. Ahorita son los más, Manfred incluso los tiene. Entonces es, por favor, no caigamos en el infantilismo de decir que solamente uno y otro, porque sí, algo que he visto que ha repuntado en esta última semana, ya habiéndose cerrado las campañas y demás, ha sido este tema de lanzarse los trapos sucios, que yo no lo podría llamar guerra sucia realmente, porque no tiene nada de guerra sucia, simplemente una colección de chismes y dimes y diretes para ver cuántos votitos le puedo restar al contrincante, ¿no? Todos han pecado de lo mismo. Pero Bruno, estoy de acuerdo contigo que reciclados hay en todos los partidos. Pero ahí me parece que, bueno, no sé, tal vez es subjetivo, pero un dinosaurio que reaparece, ¿no? Que estuvo en el gobierno de Banzer, de Tuto, con Jaime Paz, y que de pronto ahora es un político nuevo, digamos, me parece menos criticable que un ex masista
que de pronto se ha vuelto demócrata, de pronto se ha vuelto liberal. Imagínate esa muda extraordinaria de alguien que era así comunista, que odiaba a la República, al Estado colonial en los 2005, 2006, y que hace unos días está apoyando a cierto candidato bastante capitalista, aparentemente. ¿No? A eso me voy. Esas mudas a mí me sorprenden y me parecen más criticables, porque como que esa migración ha sido mucho más amplia, ¿no? Ahora, tal vez puedo equivocarme y soy una persona prejuiciosa, me disculpo si es el caso, pero esos izquierdistas que hoy son liberales me parecen personas no muy fiables. Yo iba a decir exactamente lo mismo. A mí también me parecen personas muy poco confiables, precisamente porque es muy feo y muy curioso que las ideas tengan esta plasticidad, ¿no? Es como que hoy soy socialista, mañana soy liberal, porque me conviene o porque no quiero perder la pega o no quiero perder los beneficios. Ahí estamos, creo, todos pensando en cierto asesor de cierto candidato que vende ciertas hamburguesas. No sé, pero no quiero decir su nombre. Cierto asesor que ha pasado por todos los partidos de este país. Es un ejemplo de camaleonismo. Claro. ¿No? Estuvo con Goni, estuvo con Evo, estuvo con Arce y ahora está con este señor, este empresario. Muy curioso, digo, pero como te digo, eso me desanima, me desalienta, me provoca una repulsión casi física hacia ciertos candidatos y partidos. No sé si exagero. Yo no creo que exageres realmente, porque hemos venido también hablando de eso en el podcast, tanto mencionando la tibieza, mencionando por qué no creemos en los programas, por qué no creemos en los movimientos sociales, y es precisamente por esto, porque realmente son tan expertos, tan capos en cambiarse de ideología como cambiarse de camiseta, porque necesitan comer, o a veces, que también lo había respondido a una de las seguidoras de Ernesto en su página, a veces porque tampoco saben de qué vivir más que de la política, ¿no? O sea, nos hemos topado en esta elección que muchos no son políticos realmente, sino más bien son negociantes de la política, ¿no? O sea, vale más la persona, el candidato, llamémosle, que mueve más gente, que mueve más masa, a un candidato que realmente tenga ideas claras, a un candidato que realmente pueda ofrecer un programa de gobierno serio, que no solamente se centre en sacarnos de la crisis, porque vamos, cualquiera, incluso subiendo a Andrónico o Eduardo del Castillo, sí, nos van a sacar de la crisis, porque todos queremos eso. ¿Y luego qué? Ese es el más grande mal sabor de boca que me queda. ¿Luego qué? Justamente al respecto, Bruno. Bueno, ok, digamos, alguien me dirá, bueno, ya seamos comprensivos, seamos cristianos, aceptemos estas repentinas conversiones del personal político de los candidatos y de los propios candidatos en algún caso. Saquemos este motivo para la duda, para la indecisión en cuanto a por quién votar. ¿Qué pasa con los programas? ¿Qué dirías de los programas? ¿Hay algo que te inspire, te llame la atención? No, porque como habíamos visto en el anterior episodio, solamente se centran en 3 puntos clave, que son la crisis política, la crisis económica, la escasez de carburantes. Eso es todo. Pero Bolivia no es solamente dólares, Bolivia no es solamente gasolina, Bolivia no es solamente el MAS y estos otros. ¿Dónde queda el resto de las cosas? ¿Dónde queda, por ejemplo, solucionar el terrible problema burocrático que lo decíamos en el anterior episodio? Bolivia digital, vamos a digitalizar los trámites. Y bien lo decía Ernesto, o sea, claro, podemos mandar todos los trámites por internet, pero no hay un cambio de lógica, no hay un cambio, o sea, no hay un tema de libertad, por ejemplo, de asociación. Siempre hay que pedirle permiso al Estado para hacer lo que sea. Así como él decía acerca de las personerías jurídicas, yo me quejo mucho, por ejemplo, de las famosas licencias de funcionamiento. ¿Por qué le tienes que pedir al Estado permiso para
hacer tu empresa, ¿no? O sea, tanta gente que podría generar empleo, pero tenemos que pedirle al Estado permisito y tenemos que hacer, bueno, antes era Fundempresa, ahora es CEPREC, y tenemos que sacar el número de identificación tributaria porque ¿cómo no van a tributar, no? O sea, en este país nos hemos vuelto expertos en el contrabando por algo, ¿no? Entonces, no hay esos cambios. O sea, realmente no están yendo a las raíces de los problemas, a las raíces de dónde está nuestra pobreza, de dónde está la falta de crecimiento económico. Porque vamos, como bien lo diría mi papá, por ejemplo, no es que la gasolina se ha esfumado, no es que han dejado de producir gasolina y por eso ya no hay, estamos esperando la materia prima, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos plata para pagar. Argentina, Brasil siguen teniendo gasolina, Perú, Chile, lo mismo. No tenemos plata para pagar. ¿Qué ha pasado con esa plata? Claro, cuando agarramos en subvenciones y botamos la plata para que parezca que estamos creciendo, estamos como estamos después. Y claro, con cualquiera de los candidatos va a tener que subir el precio de la gasolina, va a tener que subir el precio del dólar. ¿Por qué? Porque ya no los van a poder subvencionar porque no hay plata. Entonces, si no apuntamos a lo que realmente genera plata, en vez de decir, ay no, es que la subvención es el problema, no va a cambiar nada. Vamos a seguir exactamente en lo mismo, con otra cara, pero en lo mismo. Entonces, para ti estos programas son inmediatistas, Sí. muy de corto plazo, lo que no está mal, por supuesto, hay que resolver problemas muy, muy, muy serios, pero estoy de acuerdo contigo en que falta esta propuesta de un cambio radical para Bolivia. Es decir, me parece, si ustedes me dirán, estimados amigos, que ningún candidato está proponiendo un cambio de verdad. Quieren administrar mejor lo que ya existe. Y claro, reconozcámoslo, que la gente de la oposición real y aparente lo va a hacer mejor, porque nadie puede hacerlo peor que un masista. O sea, es humanamente imposible hacerlo peor que esta gente. No hay ser, o sea, un ser humano, no es posible que haya un ser humano más bruto que un masista, porque básicamente sería una ameba. O sea, no es posible. Entonces, claro, los opositores lo harían mejor, pero no tiene sentido administrar mejor un Estado burocrático, un Estado interventor, un Estado opresivo. No tiene sentido. Van a ser mejor que un trámite que tome 40 días, lo van a hacer en 35. Es una mejora, sin duda, pero no se trata de eso, ¿no? Y yo ahí coincido contigo. No hay esa visión de largo plazo. Y es un segundo motivo, aparte de la presencia de transformers, de reciclados, un segundo motivo para no votar o para no apoyar abiertamente algo. Lo malo es que nos dejan con pocas chances, realmente. Porque lo que realmente tenemos que hacer, a pesar de que a mí tampoco me gusta mucho esa idea, es que salga quien salga, o sea, amigos que nos escuchan, ya sea que vayas a votar por Samuel, ya sea que vayas a votar por Tuto, ya sea que vayas a votar por Rodrigo, por Manfred, o incluso si es que tenemos, que lo dudo, pero si es que tenemos algún oyente que vaya a votar por Andrónico o por Eduardo del Castillo, realmente da igual por quién voten en este momento, porque las causas reales de la crisis no van a ser abordadas, y eso nos queda clarísimo a Ernesto y a mí. Sí, vamos a abordar las medidas parche, como siempre en este país, vamos a traer de alguna manera, ya sea prestándonos del FMI, ya sea prestándonos de Fomplata, ya sea prestándonos del África, de China, de Estados Unidos, de Europa o de donde sea. Claro, vamos a volver a traer los carburantes al país, vamos a volver a traer los dólares al país. Lo repito de nuevo, ¿y luego qué? ¿Y por qué digo que nos quedan pocas chances? Porque nos obligan a nosotros como ciudadanos a cerrar filas con cualquiera que salga. ¿Por qué? Y esta es la advertencia también que yo quería lanzar el día de hoy. El masismo, como bien decía Ernesto en algunas de sus publicaciones escritas, no va a morir. Puede que deje de llamarse movimiento al socialismo, incluso si pierden su personería jurídica, pero no va a morir. ¿Por qué? Porque eventualmente toda esta gente
se rearticulará. En este momento sí, están cada uno por su lado, están semi derrotados, no tienen muchas opciones, pero se rearticularán. Y yo pido, por favor, que se acuerden, por ejemplo, de toda la temporada desde 1998 hasta 2003, por ejemplo, cuando Evo Morales y sus huestes asediaban Cochabamba, la famosa Guerra del Agua, los bloqueos de caminos, cambios de gobierno cada 2 años, hasta que llegamos a la famosa Guerra del Gas, que de hecho es un absurdo porque no se olviden que hubo un referéndum sponsoreado por Carlos Mesa para ver si exportábamos gas por Chile o no, que creo lo he mencionado igual en algunos de los episodios, podría haber sido la diferencia entre las ganancias que hayamos tenido y quizás si entrábamos o no en crisis en este momento. Pero como la gente decidió bajo la presión de Evo Morales y luego sube Evo Morales y su gente y se quedan 20 años en el poder, en realidad, y ya con hechos tangibles, claros, podemos decir que proceso de cambio como tal nunca hubo. Solamente es un botón de pausa que apretamos desde aquel 2003-2004 que van a levantar en el momento en que dejen de ser gobierno. ¿Por qué? Porque queda claro, queda demostrado que esta gente no quería cambiar el país. Esta gente no quería un nuevo sistema. Yo cuestionaría incluso, esta gente ni siquiera quería socialismo. Lo único que querían era sentirse representados, sentirse, no sé, parte del gobierno, sentir que ellos eran el gobierno y ya está. O quizás, Bruno, de una manera un poquito más cínica, lo que esta gente quería en el fondo era democratizar el robo. Estaban cansados de que siempre los mismos de siempre roben. Querían que el pueblo también robe. Bueno, entiéndase pueblo por dirigentes, profesionales de la pequeña política que gracias al MAS se enriquecieron como nunca, ¿no? Es cierto que el perfil del ladrón del Estado es un poquito más diverso hoy que hace 20 años. Eso es cierto. Tenemos ladrones ya no solamente con corbata, sino ladrones de poncho, ladrones de pollera, una gran diversidad de ladrones y de pillos que han gobernado este país en los 20 años. Quizás ese ha sido el proceso de cambio. La famosa inclusión social de la que hablan nuestros amigos masistas. Pero, Bruno, entonces, aquí hay un elemento adicional que tú mencionas, quizás, que va enlazado con esta ausencia de programas de ruptura, con propuestas de cambio, de verdadero cambio, y es que nadie está pensando en que el veneno del socialismo, el virus del socialismo, sigue presente en Bolivia. No, puede que derrotemos al MAS, cruzo los dedos para que el domingo efectivamente... Un breve paréntesis, y lo tengo que decir también. En este momento, creas o no creas en las encuestas, la realidad es que los números no dan ni para Andrónico ni para Eduardo del Castillo como para llegar a una segunda vuelta. Entonces, si es que alguno de los dos llegase a una segunda vuelta por el famoso voto del campo, podríamos presumir sin lugar a dudas que efectivamente existe un fraude, y ha sido un fraude que se ha repetido una y otra vez. Seguimos. Esperemos que no suceda, Bruno. Yo te digo, yo conservo la esperanza, todavía hoy, a pocas horas de las elecciones, de que el MAS va a salir del gobierno. No de inmediato, lamentablemente, en unos meses, pero lo que no va a morir es el masismo. Esta idea de que el Estado tiene que ocuparse de nuestras vidas, que la violencia política es legítima si los violentos tienen su tarjetita de víctima. Esta idea de que hay que imprimir dinero para cubrir las necesidades de todos, y en realidad se trata de financiar el robo. Entonces, ese socialismo, ese masismo, no está muerto para nada. No, para nada. Ya tenemos las advertencias de varios loquitos que nos dicen que van a empezar a resistir a la derecha. No se olviden, por ejemplo, que es Huarachi... una amenaza muy seria.
Guarachi, ese gran amigo que tengo, claro, lo estoy diciendo muy sarcásticamente, ya ha salido a decir que no van a permitir que la derecha gobierne el país. Y eso es exactamente a lo que me voy. Han sido 20 años en los que hemos entregado el poder a unos revoltosos que genuinamente creen en este momento que son dueños del país. Y que la democracia les funciona cuando está acorde con sus intereses. Porque cuando la democracia no está acorde con sus intereses, ellos lanzan la democracia por un tubo y dicen, no, nosotros vamos a hacer lo que queremos. Eso significa que estos señores nunca fueron democráticos, nunca creyeron en la democracia, nunca creyeron en el voto del pueblo y simplemente quisieron hacer y van a querer hacer lo que les da la gana, por encima de la ley, por encima del pueblo, por encima de la gente, por encima de todos. Esa es la gran advertencia que tengo que darles en este momento. Tenemos, aunque no nos guste del lado de Ernesto, por ejemplo, aunque no nos guste si es que gana Samuel, por ejemplo, tenemos que cerrar filas con él para evitar que estos vuelvan, hagan un problema, perjudiquen a la gente y por ende perjudiquen tanto la recuperación económica de Bolivia como su crecimiento. Lo mismo con Tuto, lo mismo con Rodrigo, lo mismo con Manfred en caso de que cualquiera de ellos llegase a ganar la presidencia en primera o en segunda vuelta. A nosotros como ciudadanía nos corresponde cerrar filas con eso, nos guste o no, porque no podemos dejar que se levante ese botón de pausa y que los masistas simplemente se reorganicen y vuelvan a las calles a molestar, por no decir otra cosa, para perjudicar, para realmente tenernos en un estado de zozobra y de calentamiento a todos, y que tengamos que decirles, como en aquel 2004-2005, tanto jodes, ya, entra y goberna. Pero ese es su plan, Bruno, uno de sus planes. Pero, como te digo, lo que tú me estás proponiendo, lo que nos estás proponiendo, es que veamos más allá de las elecciones. Es decir, el domingo va a haber una decisión del electorado, de la ciudadanía. En 3 meses posiblemente hay una segunda vuelta, eso lo veremos. Y está claro que una fracción de este país no está dispuesta a aceptar los resultados. Y nos lo están diciendo. Y no van a aceptarlo y van a organizar un partido, van a persuadir, van a organizar propuestas. No, van a recurrir a la violencia, al crimen, porque hay que decirlo, bloquear caminos es un crimen, ¿no? Agredir al que piensa de otra manera es un crimen. Amenazar a los que son diferentes, pretenderse dueños de este país por razones superficiales es un crimen, ¿no? Entonces, pero sabemos bien que estos criminales, estos delincuentes, estos degenerados, como yo los llamo, porque esos son, están preparándose ya y quieren volver, van a buscar volver como sea. Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos desde el 18 de agosto? Porque ahí empieza la verdadera lucha. Exactamente. ¿Cómo curamos a Bolivia de la lepra socialista? Esa es mi pregunta. Y esa es una pregunta que nos tocará responder en las próximas semanas, en los próximos años, no sé. Pero queda abierto. Exactamente. Al final de cuentas, lo urgente, como les decía, es cerrar filas con el nuevo gobierno, nos guste o no. Apoyarlos precisamente, hacer cuerpo, hacer una especie de barrera de contención antimasistas entre nosotros los ciudadanos desde el 18 de agosto en adelante. Pero hay una buena noticia, como quien dice, la luz al final del túnel. Tenemos 5 años más. Nos estamos quejando aquí, es cierto, de que nada va a cambiar, que realmente no hay una posibilidad de cambio real en este momento, que son medidas parches, son medidas de maquillaje, como siempre. Pero tenemos otros 5 años en los que podemos organizarnos, otros 5 años en los que podemos
debatir ideas de verdad, que es lo que estamos tratando de hacer desde este humilde espacio. Podemos sentarnos entre ciudadanos, buscar alternativas reales, no solamente cómo salir de una crisis, que una crisis es coyuntural. Eventualmente la crisis boliviana tendrá que acabarse, tal como se acabó en los años 80 y tal como se acabó años antes incluso. Eventualmente se acabará. Lo que no se está acabando es eso, es esta lógica en la que seguimos viviendo desde hace tantos años. Y eso es lo que hay que pensar, es tarea para nosotros, los ciudadanos, fuera del ámbito partidario incluso. Hay que pensar cómo rayos hacer. Si en medio de todo eso surgen nuevos partidos, nuevas ideas, nuevos líderes, nuevas voces, perfecto. Pero nos toca ya a nosotros, como quien dice, la pelota ya está en nuestra cancha. Y nosotros tenemos que saber qué hacer y tenemos que dar la talla en realidad. ¿Para qué? Para que cuando nos llegue el momento, que está a días de hacerlo, ojo, podamos empezar de cero y podamos por fin atender ciertas cuestiones que tenemos pendientes hace mucho tiempo en el país. Un reencuentro, por ejemplo, entre ciudadanos del oriente, del occidente, un reencuentro entre ciudadanos del campo y la ciudad, un reencuentro entre ciudadanos de las periferias y de los centros de las ciudades. Necesitamos realmente esos puentes, esas conexiones para que podamos construir lo que no se ha logrado, que dicho sea de paso tengo que mencionarlo también, en 200 años de existencia de esta nación. No hemos logrado realmente construir una Bolivia. Hay muchas Bolivias en este momento. Está la Bolivia Camba, está la Bolivia del campo, está la Bolivia paceña, está la Bolivia antigua, está la Bolivia moderna, está la Bolivia postmoderna. Pero no hay una visión unificada, no hay una visión clara, no hay una visión certera de lo que somos como bolivianos y de lo que es Bolivia. Esa asignatura pendiente la tenemos que resolver y tenemos 5 años para hacerlo. Yo particularmente, no sé si Ernesto, pero yo particularmente deseo formar parte de esa reconstrucción. No de la mano de un partido, no de la mano de un candidato, sino de la mano del resto de los ciudadanos que creemos que tenemos que hacer esto. No seguir viviendo a ver quién nos gobierna, a ver qué sistema nos toca, o lo que decía Ernesto más crudamente, a ver a quién le toca robarnos ahora. Esa es una asignatura pendiente, un desafío para esta generación, pero no solamente para los jóvenes, por supuesto. Yo no pierdo la esperanza de que la gente de mi edad, ya señores venerables, señoras, damas, cambien de opinión, que abandonen pues los viejos ídolos de su juventud y bueno, se den cuenta que no ha funcionado, que esos mitos no sirven, que es hora de pensar otro país. Yo creo que se puede. Bueno, y como te digo, en ese sentido soy optimista, veo signos esperanzadores dentro de todo. Uno de ellos, ¿no? En el sentido de lo que tú dices, el fracaso de los llamados a la violencia desde el Chapare, ¿no? Desde el Chapare se ha propuesto toda una serie de delitos, de crímenes absolutamente despreciables como quemar ánforas, bloquear caminos el día de las elecciones, contar muertos en vez de votos. Claro, es esa barbaridad. Y no han prendido en la población, ¿no? Eso me da esperanza. Eso significa que de alguna manera la población cree que el voto es un camino para resolver disputas políticas y de alguna manera me hace pensar que existe un deseo, o al menos una apertura a escuchar nuevas ideas y a salir de esta forma de hacer política que no ha cambiado en 30, 40 años, ¿no? Y aquí yo critico a muchos analistas en el sentido de que no es el fin del ciclo masista,
El gobierno que viene va a ser el fin. Si lo hace bien, va a ser el fin del ciclo masista. Pero va a ser lo mismo. Un poquito mejor, con gente que sepa leer y escribir al menos. Pero este gobierno que viene va a ser el fin del ciclo. Lo que venga después, ahí sí depende de nosotros. Y tenemos la esperanza, tenemos, yo creo, la capacidad. Así que veremos qué sucede. ¿Qué es exactamente lo que yo estoy diciendo? Quiero sonar esperanzador, por si acaso. No es para nada. De hecho, siento bastante esperanza y expectativa. El domingo a la noche voy a estar viendo tele y ver qué sucede, ¿no? Claro. Pero lo que me interesa más es el 18 de agosto, cuando empieza este desafío. Que nos toca, vuelvo a decir, nos toca a nosotros. Está bien, que suba Samuel y sus 100 días, que suba Tuto y sus $1.500 de YPFB para cada ciudadano, o que suba Rodrigo Paz, o que suba Manfred. Está bien, que lo hagan. No hay ningún problema, de eso se trata también la política. Sin embargo, como les decía, el cambio real no recae en ellos, recae en nosotros. Recae en la manera en la que nosotros también nos vamos a conducir con ese gobierno. Recae en que vamos a tener que analizar, por ejemplo, cuando ya estén, porque, ojo, una cosa son los programas, las propuestas. Habrá que ver, por ejemplo, qué hace Samuel cuando los masistas salgan a bloquear, cuando los masistas salgan a perjudicar, cuando los masistas salgan a, incluso que alguna vez lo hicieron, a saquear negocios. Habrá que ver qué hace Samuel. O qué hace Samuel. O qué hace cuando Tuto. le pidan prebendas, cuando le Exacto. pidan pegas, cuando sus amigos socialistas que están ahí entre sus filas le pidan regalar dinero a los amigos y a los familiares. Ahí no sé, ahí veremos. Exactamente. Ahí se acaba mi defensa al régimen, por supuesto. Y lo mismo digo de Tuto, por ejemplo, porque hubo una encuesta que sí lo pone a Tuto primero en las encuestas. Yo digo exactamente lo mismo. Habrá que ver qué hace Tuto en esta clase de casos. Considerando a su compañero de fórmula, es como que me deja muchas dudas, pero habrá que ver qué hace. O habrá que ver si es que por algún acto de la providencia divina Manfred saliera. Habrá que ver también qué hace Manfred. Es más allá de ellos incluso, porque la asamblea se va a constituir con gente de todos estos partidos, bueno, no partidos, de todas estas alianzas. Habrá que ver, por ejemplo, qué hace Juan del Granado, qué hace Soledad Chapetón, qué hace, ¿cómo se llama este muchacho? De Juntos, no es Juntos, ¿qué es? De Libre. No recuerdo ahorita. Pero bueno, o sea, los candidatos de Libre, habrá que saber qué hacen los candidatos de Manfred. Incluso habrá que saber qué hacen los candidatos, los pocos candidatos que van a poder meter, por ejemplo, los de la Alianza de Andrónico. Hay que ver qué hacen, no solamente ver qué hace el presidente o el vicepresidente, hay que ver qué hacen todos ellos, interpelarlos, alzar la voz cuando corresponda alzar la voz, demostrarle también al masismo que no habían sido los únicos que pueden alzar la voz y que no son dueños del país, y empezar una vez más a construir una alternativa distinta que bien podría derivar en un partido político, quizás, pero por lo menos cambiar ese esquema de pensamiento de Bolivia para que la siguiente elección, como hemos intentado en esta elección, sí valgan los programas, sí valga la ideología, sí valga la gente que va a acompañar. Que no sean las clásicas juntuchas de mercenarios de la política a ver dóndecito me puedo conseguir un puesto. No sean las clásicas juntuchas de decir ayer te odiaba y hasta me hacía la burla de ti y hoy salgo en redes sociales a pedir que voten por ti. Que no sean las clásicas juntuchas de decir que el Estado es sexy porque pues, no se me ocurrió otra cosa mejor. Que no sean las juntuchas que por mucho que esté dolido, que también lo había visto en otros candidatos, le digas a Morales, sabes que te vas a morir, te voy a detener, pendejo, cita textual. Que empecemos a hacer política en serio. Es el deseo, Bruno. Y entonces,
¿Todavía indeciso? Como decía hace rato, muy probablemente voy a estar frente a mi papeleta el día domingo. Voy a agarrar una moneda, voy a asignarle cara o cruz a uno de los dos primeros candidatos, la lanzaré y aquel que salga pues será mi voto. Parece un método tan bueno como cualquiera. Así que bueno, yo tampoco sé por quién votar, pero bueno, veremos ese día. Y yo le pregunto a nuestros amigos, ¿ustedes ya saben por quién votar? ¿Lo tienen claro? ¿Qué van a hacer a partir del 18 de agosto? Son preguntas importantes. En todo caso, como siempre, confío en que esta opinión no te haya gustado. Es en realidad nuestro más ferviente deseo. Y bueno, sin más, yo me despido deseándote un tranquilo día de votación. Muchísimas gracias por vernos, como siempre. Esperemos que el domingo todo transcurra con normalidad. Esperemos no encontrarnos con ninguna ingrata sorpresa a partir de esa hora extraña de las 8 de la noche de todos los días de votación que hemos vivido en este país. Esperemos que las cosas vayan bien, que vayamos a ejercer nuestro derecho ciudadano como corresponde, en paz, en tranquilidad, en respeto a otros, y que, como dice Ernesto, a partir del domingo, bueno, del lunes en realidad, empecemos a ver cambios de verdad, no de la mano de los políticos, sino de la mano de nosotros mismos. Una vez más, muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto. Hasta pronto.